Bueno, hoy es un culto de Santa Cena. En los cultos de Santa Cena, Dios nos pide que nosotros revisemos nuestras vidas de tal manera de acercarnos a la mesa y servirnos dignamente, ¿sí? Eso implica que nosotros demos una miradita tanto introspectiva cuanto retrospectiva de nuestro caminar, ¿sí? De nuestra vida cristiana. Nosotros somos cristianos, asistimos a una iglesia, y si es así, nuestra vida debe tener frutos, ¿sí? Frutos dignos de arrepentimiento. No podemos venir religiosamente los domingos a la iglesia, decirnos cristianos y que nuestras vidas no concuerden con un compromiso con Dios. No obstante de esto, que parecería estar por demás mencionarlo, no obstante de esto, hay ocasiones en las que las personas podemos enfriarnos, podemos apartarnos, podemos pecar, lo cual termina siendo extremadamente triste y crítico, porque uno no sabe todo lo que, el riesgo que implica el darnos un paréntesis, el permitirnos pecar un poquito, ¿no? Parecería que es algo insignificante, pero esto puede traer situaciones extremadamente críticas, ¿sí? Una desobediencia a Dios, que es pecado el desobedecer a Dios, porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado, dice la palabra. No es solo un ponerme a un ladito de la voluntad de Dios, no, esto puede traer grandes problemas. Y en este sentido, yo quiero recordarle una historia bíblica de un desobediente, ¿sí? Y me refiero al profeta Jonás. Usted sabe, ¿no? La palabra de Dios dice que en aquella época estaba reinando el imperio asirio, y la capital del imperio asirio, que era una majestuosidad de capital, era Nínive, ¿sí? Y lastimosamente todo crecimiento numérico, todo crecimiento económico, comercial, va de la mano con también un crecimiento desmedido del pecado, ¿sí? Y Nínive había caído en esto al punto que la palabra de Dios aclara que el pecado de los habitantes de Nínive había subido delante de Dios, ¿sí? Así como nuestras oraciones queremos que suban, ¿sí? Y conmuevan el corazón de Dios, también el pecado sube e irrita el corazón de Dios, por decirlo de alguna manera, ¿no? Le causa ira, molestia. Entonces, ¿qué es lo que había hecho Dios? En un acto de misericordia, ¿no? Porque es un acto de misericordia. Antes de emitir un juicio sobre esta ciudad, quiso advertir a esta ciudad a que procedan al arrepentimiento de tal manera que no sean destruidos, ¿sí? El libro de Jonás en realidad es un paréntesis autobiográfico de su instancia como profeta aquí en la tierra, ¿sí? Porque él habla su experiencia. Eso es lo que él dice, ¿no? Dice, Dios me dijo, levántate, y habla todo en primera persona, ¿no? Y dice, Dios me dijo, levántate, anda a Nínive, a esa gran ciudad, y proclama, es decir, anda y predícales, anda e instales a que la gente se arrepienta, reconozca, tenga un tiempo de contrición, es decir, de un verdadero reconocimiento, no de una mirada superficial en nuestras vidas, de que digamos, yo no creo que estoy tan mal, yo creo que estoy bien, yo no hago daño a nadie, no mato a nadie, no creo, no es así, ¿no? ¿Y por qué insisto en esta intención de parte de Dios cuando nos dice que procedamos al arrepentimiento? Porque hoy nos estamos acercando a la mesa del Señor, ¿sí? Y al acercarnos a la mesa del Señor, Dios dice que revisemos bien nuestras vidas como están. Así que digo, insisto, en su infinita misericordia, Dios no quiso destruir a Nínive sin antes darles la oportunidad de que reconozcan, confiesen, enmienden, cambien, es decir, un verdadero arrepentimiento, y le envía a Jonás. Le dice, Jonás, anda. Y Jonás tenía, de donde él estaba ubicado, ¿sí? Jonás tenía que salir hacia el oriente, y para ir hacia el oriente, para llegar a Nínive, podía ir por tierra y le iba a tomar no mucho tiempo, pero él sale y se va al occidente.
Se va exactamente al lado contrario, ¿no es cierto? Y coge una nave para huir de la voluntad y de la presencia de Dios, según dice la palabra. Y usted sabe lo que pasó. Y aquí hay que considerar algunos aspectos, ¿sí? Él se embarca en una nave para huir de la misión, del propósito, del encargo de Dios, que el encargo también no era muy simple que se diga, y es como que si Dios nos dijera, ¿sí? O que me diga a mí, anda y predica en contra del pecado en Las Vegas. Entonces, sí, más o menos así. Entonces, no es tan simple como ir a Las Vegas y decir, pecadores, adúlteros, infieles, jugadores, malgastadores de dinero, arrepiéntase. Lo más probable es que me arresten por lo bajo, ¿no es cierto? Y eso es lo que le tocaba a Jonás. Entonces digo, cierto es que él fue un profeta desobediente, pero hay que considerar también las circunstancias, ¿sí? No es que quiso desobedecer por desobedecer. El encargo dado, la misión que le había entregado, era una amenaza para su vida, ¿sí? Y claro, él se embarca en una nave que iba para Tarsis, para un lugar totalmente opuesto al que tenía que ir, y todo lo que causó la desobediencia de un hombre. Puso en peligro a muchas personas. La desobediencia de un hombre puso en peligro a muchas personas. Considere esto. La desobediencia mía puede poner en peligro a muchas personas, comenzando por mis hijos, por mi esposa, ahora por mis nietos. Puede causarles daño a ustedes. Porque uno no puede permitirse ser desobediente, uno no es solitario en el mundo. Hay gente que depende de nosotros, depende no solo económicamente, sino emocionalmente. Nuestras vidas que tienen que ser como una luz, como dice la palabra de Dios, ¿sí? Que nosotros debemos reflejar la luz de Cristo. Cuando esta luz se ve apagada, afecta. Cuando un padre falla, ¿sí? Los hijos dejan de asistir a la iglesia. Porque dicen, ¿para qué? Yo tuve en esta semana precisamente un caso de esta naturaleza. Vino a hablar una persona conmigo y me dice, mis hijos no quieren asistir a la iglesia y eso me parte el alma, decía una madre. ¿Por qué? Porque estando bien en familia, aparentemente bien, yo ya le comencé a notar confundido, raro. No eres tú, soy yo. Necesito mi espacio. 10 claves en el teléfono celular. Cogió el camino y se fue, un hombre que asistía fielmente a la iglesia. Los hijos no quieren asistir, porque la desobediencia de una persona, aunque usted diga, yo no tengo relación con nadie, ¿sí? Puede terminar afectando gravemente a todo nuestro entorno que ni siquiera lo imaginamos. Y eso pasó con Jonás. Él puso en peligro la vida de toda una tripulación, de todos los que se habían embarcado, porque él era el desobediente. Y claro, menos mal, algo reconoce, confiesa y dice, no, la solución es deshacernos del desobediente a efecto de que no cause malestar al resto. El resto de la historia usted la conoce, él es echado fuera de la embarcación y Dios tenía un plan, no solo con Jonás, sino un plan con Nínive, que es lo más importante. Porque Dios lo que quería era advertir a Nínive, evitar el juicio contra Nínive. Y en la misericordia de Dios, para con Nínive y de pasito, como una consecuencia colateral, con Jonás, y hubo un gran pez que le recibió, le tragó, le tuvo ahí 3 días y le vomitó, dice la palabra exactamente, en tierra. Y le dice nuevamente, levántate, capítulo 2 de Jonás, levántate y vete a Nínive y proclama. Usted pudiera imaginar, si hubiera bueno, ahora, obviamente las redes sociales, la tecnología, facilita algo así. Pero usted imaginaría que hoy necesitemos una persona que vaya en un auto con esos altavoces como los que se vendían en las naranjas, en los barrios, o como se vende el gas, que anuncia, ¿no es cierto? Y va pasando, va pregonando, diciendo el cilindro azul o el amarillo, y salga señora y compre, qué sé yo, ¿sí? Que alguien vaya pregonando. ¿Qué cosas diría un profeta de Dios hablando hoy en día? Diría,
personas, gente, pueblo del Valle de los Chillos, hablando de nuestro sector, o de la ciudad de Quito, arrepiéntanse, dejen el odio, dejen la calumnia, dejen la mentira, dejen de ser parte de la corrupción en menor o mayor magnitud, dejen de ser adúlteros, no estén mirando en sus dispositivos electrónicos las porquerías y la basura que no edifican y que solo contaminan. Yo me imagino así a un Jonás actual. Dejen el adulterio, la fornicación. Apártense de la permisividad pecaminosa que la sociedad ha creado. Arrepiéntanse y busquen la santidad de Dios. No sean avaros, sean solidarios, condescendientes. No sean blasfemos. Controlen su vocabulario. Algo así mandó a decir Dios en Nínive. Yo no sé, excepto por cultura general, los grandes pecados que había de las grandes ciudades en las distintas civilizaciones, que era precisamente la injusticia económica, un grupo de poder apoderándose cada vez más de los medios de producción y de la riqueza, monopolizando sus ingresos y perjudicando al prójimo. Ese ha sido siempre el gran pecado de todos los crecimientos económicos. Y el otro gran pecado siempre ha estado relacionado con la moralidad, con la sexualidad, con la sensualidad. Yo desgloso, me permito desglosar un Jonás presente porque conozco, y lo conoce usted, o sea, no es una información exclusiva mía. Usted sabe que las cosas que me permití mencionar son las que se dan hoy en día. Hoy en día es muy normal que los novios tengan relaciones sexuales con las novias, es muy normal. Tan normal que los papitos y las mamitas, muy modernos, muy prácticos, recomiendan no que no tengan y que le pegue un chirlazo el rato que se le vaya la mano al sinvergüenza, patán, majadero, morboso, sino que le dice, cuidaraste, mija. ¿Sí se da cuenta? Entonces no es solo de pegar una miradita introspectiva y decir, no creo que estoy mal, porque todas las veces que tenemos relaciones con mi novia, o todas las veces que tengo relaciones con una persona que no es mi esposa, para el caso de los casados que se llaman adúlteros, ¿sí? No es que no hago daño a nadie, solo tenemos de mutuo consentimiento, nos amamos, nos queremos, nos deseamos y no hacemos daño a nadie. Sí estamos haciendo daño, por más oculto que sea, ¿sí? Dios mira todo porque Él es omnisciente, Él es omnipresente, Él sabe. Si Él sabe nuestros pensamientos y las intenciones de corazón, ¿cuánto más cuando podemos ocultarnos en un motel o en un cuartucho para pecar? Él sabe. ¿Cómo sabe cuando nos apoderamos de dinero que no nos corresponde? Él sabe. Cuando somos maliciosos en el manejo del dinero. Y a veces queremos quedar como víctimas cuando no lo tenemos, cuando lo hemos malgastado en el pecado. ¿Qué proclamaría Jonás en este tiempo? Yo no sé. Lo que sí sé es lo que le voy a contar en el capítulo 3 del libro de Jonás. Y dice así, Jonás capítulo 3, vamos a hacer la lectura de todo el capítulo, son apenas 10 versículos. Y pasó esto, después de toda la experiencia previa que me permití recordarle porque usted lo conoce. Dice así, todos con atención y con reverencia a lo que dice la palabra de Dios. Jonás capítulo 3, versículos del 1 al 10. Dice así, ¿tenemos todos amén? Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive ciudad grande en extremo de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales y clamen a Dios fuertemente y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos.
¿quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Gloria a Dios. Gracias a Dios. Ya le digo, no sé cuáles eran los pecados espantosos al punto que habían subido delante de Dios. La maldad de Nínive había subido delante de Dios. A Dios no le es oculto cuando las cosas no van bien. Aunque uno diga, no pasa nada. Así ya llevo 10 años y no pasa nada. Toda mi vida ha sido así, mi familia, mis ancestros, todo ha sido así, no pasa nada. Pues llega un momento en que le sobrepasa el límite de tolerancia, de paciencia de parte de Dios, y Dios decidió destruirla. Escuchando todas las cosas que yo escucho diariamente, tanto con el pueblo de Dios como fuera del pueblo de Dios, yo veo que parece haber un juicio en contra de nuestra nación, en contra del pueblo ecuatoriano y aún del pueblo cristiano. Y quizás Dios quiere que nos despertemos de ese sueño, o que nos abramos los ojos frente a aquella actitud que venimos manteniendo. Que sea lo que sea, bien o mal, las cosas están bien. Y hemos tomado el nombre de Dios con tanta ligereza, lo cual es pecado. No tomarás el nombre de Dios en vano, diciendo, Dios me bendice, no, Dios es bueno, uy, yo cómo le amo a Diosito, ¿no? Y estamos en una posición que no es la que Dios quiere que estemos, espiritualmente hablando, y por lo tanto con los frutos que debe reflejar eso, pero nos mantenemos así, en una tibieza, en un stand-by, cada quien con lo suyo, manejándonos estratégicamente para no hacer conocer, para no enterarnos, para no hacer enterar, y vivimos igual que el resto. Y Dios no quiere eso. Y quizás las cosas que vienen pasando, enfermedades, limitaciones económicas, confrontaciones, separaciones, divorcios, ¿cuánta gente se ha ido alejando de a poco de la iglesia? Y no quiero barajarme de la responsabilidad que yo tenga como pastor y mi ministerio. Pero hay muchas personas que se van y ¿sabe qué es lo que hacen? Echarle la culpa al pastor. Porque me fui, el pastor nunca me llamó. Porque ya no estoy aquí, el pastor nunca se preocupó por mí. Perdón, ¿el pastor tiene que estar atrás de las personas? ¿O es obligación de las ovejas acudir al redil? Pero pastor, Jesús dice una parábola que Él deja las 99 y va en voz de la perdida. Pero cuando hay una perdida. Pero si son un montón de perdidos y perdidas. ¿Sí? Entonces, hay que entender. Eso de justificar nuestro alejamiento y buscar culpables es un síntoma terrible de la condición espiritual de las personas. Es un síntoma terrible. Porque cuando uno tiene todavía un poquito de grado de conciencia, cuando todavía se siente redargüido de parte de Dios, uno reconoce y dice, sí, yo me alejé, yo me aparté, yo me dejé llevar de estas amistades, yo volví a tener estas actitudes que ya debía haberlas superado. Cuando tiene un poquito, pero cuando no tiene poquito, no, ahí uno es santo, ahí uno se va, desaparece, viene de visita a la iglesia de vez en cuando y vienen y se ponen bravos con el pastor, entran fruncidos porque a los tiempos que vengo y el pastor no me dice nada. No, yo he estado aquí todos los domingos y tampoco nadie me dijo nada. Pastor, no voy a ir porque me voy de viaje, ¿qué perfume le gusta? No es chiste, no. ¿Sabe qué hizo este pueblo ante la exhortación que le hacen? Este pueblo increíblemente reacciona de manera diferente. ¿Y por qué digo increíblemente? Primero porque el pecado que tenían era grande, les había absorbido. Y luego porque no era el pueblo de Dios. Nínive no era Jerusalén. Los de Nínive no creían en Dios. Ellos no tenían ninguna relación con Dios. Sus dioses estaban relacionados con
con sus prácticas pecaminosas. Siempre ha habido en las civilizaciones los dioses o las diosas de la fertilidad, sobre pretexto de dar rienda suelta a la inmoralidad. Jehová de los ejércitos, el Santo de Israel, no era el Dios de los asirios ni de los ninivitas, no lo era. Pero ¿sabe cuál es la reacción de este pueblo? Por último, ante la amenaza, ante el susto, ante el miedo de lo que pudiera pasar. Permítame resumirle. Dice así: ellos creyeron a Dios, proclamaron ayuno, se vistieron de cilicia, clamaron fuertemente y terminaron convirtiéndose. Ellos hicieron esto. Insisto, no eran judíos, no eran hebreos, no estaban en Jerusalén, no habían adoptado al Dios de los israelitas como su Dios, nada de eso. Eran ajenos, eran perdidos. Pero ellos creyeron a Dios, se arrepintieron, se vistieron de cilicio. Cuando llega la noticia al rey, el rey sale de su silla, se quita sus vestiduras reales, se viste de cilicio y se siente en ceniza y dice: es tiempo de cambiar, no podemos seguir así. Nos estamos destruyendo nosotros y va a venir una destrucción fulminante de parte de Dios. Quizás Dios se arrepienta de esta situación si es que clamamos y pedimos, y sobre todo si en nuestro corazón hay un verdadero arrepentimiento que me lleve a un cambio y a su vez a tener un real compromiso con Dios. Históricamente, no sé si usted sabe lo que pasó con Nínive. 120 años duró el cambio de estas personas. Estamos hablando de entre 4 y 5 generaciones que cambiaron. A los 120 años Nínive fue destruido. Pero hubo un cambio, y un cambio no solo de ellos, sino de sus generaciones, porque así como uno pone en peligro a muchos, también una generación de santidad puede dejar un legado para las siguientes generaciones. ¿Qué quiere usted? ¿Qué quiero yo de mis hijos y de mis nietos? Que estoy absorbido por el amor que me causan mis nietos. Claro que también me absorben y me agotan a ratos, pero lo hago de la mejor manera. Porque yo quiero ver a mis hijos y quiero ver a mis nietos creciendo en Cristo Jesús. Yo sé el mundo que hay afuera, yo sé lo perdido que es. Y por el amor que les tengo a mis hijos y a mis nietos, yo no quiero que ellos corran el más mínimo riesgo de contaminarse, de contagiarse y de que sean destruidos de parte de aquel que no vino sino a hurtar, matar y destruir, que es el diablo. Yo no quiero eso para mis hijos. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, creerle a Dios y escapar del juicio que pudiera caernos, que yo digo avisoro, no estoy diciendo que estamos en juicio. Pero ¿por qué voy a esperar una catástrofe cuando yo puedo creer, reconocer de corazón sincero, súper honestamente, delante de Dios? Aquí no hay confesiones, y decirle: Dios mío, ayúdame a cambiar, yo quiero vivir en santidad cualquiera sea la situación. Yo quiero ser súper honesto, súper sincero y tener un corazón tan sensible a tu voz, mi Dios, que no me cueste cumplir tu voluntad. Y ellos cambiaron. Para Él toda gloria, toda honra y toda alabanza. Concluyo. ¿Qué queremos hacer en esta semana? Exactamente eso. Yo sé que necesitamos milagros. Yo estoy necesitando un milagro, porque si no es milagro, nada me puede salvar. Yo sé que muchos de nosotros estamos en esa condición, de que necesitamos ya cambios definitivos, soluciones totales de una vez y por todas, porque no podemos seguir así. Esta semana vamos a pedir por eso, sí vamos a pedir. Pero el primer paso, Dios mediante, el día de mañana será ponernos a cuentas con Dios. Ponernos a cuentas con Dios. Tener un reconocimiento genuino. Sí, yo soy así, Señor. A pesar de que tú me conoces, pero yo quiero confesar con mis labios, con mi boca. Sí, yo soy así, yo soy pornográfico, yo soy dañado, yo soy chismosa, yo vivo en las redes sociales, yo no leo tu palabra, yo voy de mala gana a la iglesia, qué sé yo. Pero ser honestos, a efecto de volver a recuperar lo que Dios tanto ha querido darnos, y es de tanta bendición, que es tener una relación con un Dios soberano, majestuoso, todopoderoso,
que es tan tierno como un padre de amor como lo es Él. Y termina diciendo la palabra de Dios en el capítulo 3, el 4 es otra de las tantas emociones encontradas y torpes del profeta. Pero termina diciendo el capítulo 3, dice, quizás Dios se arrepienta de castigarnos como lo merecemos. Y dice que así como el pecado de Nínive subió delante de Dios, también subió delante de Dios, porque dice, y vio Dios lo que ellos hicieron, y se arrepintió y no les consumió. Tengo angustia y dolor en mi corazón, mucho, desde mucho tiempo, porque me siento impotente de poder transmitir el dolor que me embarga en el corazón cuando veo que la gente deja de venir. ¿Y sabe cuándo me doy cuenta que la gente deja de venir? Cuando vienen los tiempos. Porque es imposible que yo me dé cuenta cada domingo quién falta, en qué culto. Hay veces que mi esposa me pregunta, me dice, ¿y qué ha pasado con tal persona que no le he visto? Le digo, no, ni yo no le he visto. Y hace mucho tiempo mi esposa, que está un poco pendiente, digamos, no pendiente, pero se da cuenta, digamos, no es que está pendiente, se da cuenta de la ausencia de alguien, y eso que ella viene siempre al segundo culto. Me dice, ¿pero no te das cuenta, marido? Le digo, ¿cómo? ¿Cómo me doy cuenta? Pero hay alguien que sí se da cuenta, y es Dios. Mis hermanos, sintámonos exhortados, es decir, llamados la atención con muchísimo amor, pero creo que es tiempo de reconsiderar nuestra actitud, nuestra relación con Dios y volvernos de todo corazón. Los días que vienen, yo puedo decirlo con certeza, no porque conozca, no porque sea profeta, porque no soy, yo apenas predico la palabra de profecía y no creo que existan profetas, pero lo que sí estoy seguro es que los días que vienen para el mundo y para el Ecuador son terribles. Que no seamos consumidos junto con ellos, que seamos sostenidos y protegidos de parte de Dios y que Dios bendiga poderosamente nuestras vidas en Cristo Jesús. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre, la comunión y consolación de su Santo Espíritu sea con todos y cada uno de nosotros, y el pueblo de Dios, que es el pueblo más feliz sobre la faz de la tierra, dice: Amén. Toda la tierra y su creación se rendía